Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Tras la Caída, un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, en los cuales representaremos unos personajes, unos roedores, unos pequeños roedores que están en un ambiente posapocalíptico en donde los humanos desaparecieron de la Tierra y ellos van a buscar sobrevivir. Entonces, la idea es que este juego se desarrolla en una campaña donde los personajes van a ir desarrollando resolviendo unas misiones, y a medida que esto va pasando, pues ellos van a dejar desprotegida su colonia y deben tratar de resolver estas misiones en el tiempo más rápido posible para evitar consecuencias negativas a la colonia que están dejando atrás. Y el objetivo de la campaña es conseguir el objetivo personal de 4 de estos personajes para asegurar que estos van a pertenecer o a permanecer en la colonia. Veamos cuáles son las normas que componen este juego. En la preparación inicial colocamos el libro abierto en el centro de la mesa. A un lado vamos a colocar lo que es el tablero secundario, que es este que está acá. Y en el otro lado vamos a colocar el tablero de viaje. Vamos a colocar un marcador de ubicación del grupo en la localización de arriba a la izquierda, de forma inicial. Luego cada uno de los jugadores va a elegir un personaje, y cada uno de estos personajes trae su propia caja, una cajita, y en esa caja cada uno de ellos la va a abrir y va a extraer de ella los elementos de ese personaje. Para una partida de 2 jugadores, cada jugador puede jugar con 2 personajes diferentes, y en el caso de una partida en solitario debe jugar con dos personajes. Deben tener presente que cualquier efecto en el juego que haga referencia a un personaje, a pesar de que un jugador controle a 2 personajes diferentes, debe considerarlo de forma independiente. También en el momento de jugar, va a jugar a turno para cada personaje, a pesar de que sea el mismo jugador. Bueno, en estos elementos vamos a conseguir lo que es la figura del personaje, la carta del personaje, que en la parte de atrás indica lo que es la historia, una introducción de ese personaje, y en la parte frontal pues algunos datos que vamos a utilizar y veremos más adelante. Tenemos una carta de habilidad, una carta de objeto y una carta de influencia, que es una carta de acción, que inicialmente no vamos a tenerla disponible aún, la dejamos allí a un lado hasta que el libro nos indique que podremos utilizarla. Así cada uno de los jugadores va a tener todos estos elementos de su personaje, y a un lado vamos a preparar de esta manera lo que son los mazos principales del juego, que tenemos el mazo de acción, que son los que contienen este reverso. Lo barajamos y lo dejamos boca abajo. Otros 2 que vamos a dejar boca abajo va a ser el mazo de cartas de objeto barajado y el mazo de cartas de encuentro. Por otra parte tenemos vamos a preparar otros 3 mazos, que estos van boca arriba, que son los mazos de cartas de misión, que no tienen reverso, como pueden ver acá. Y tenemos los de entorno, que sí tienen un subreverso, y tenemos los de estado. Esos 3 los dejamos boca arriba. Luego, por otra parte, vamos a preparar los que son las cartas de los enemigos, que vamos a separar las que son las de los jefes, como pueden ver acá, dicen que son los bosses, ahí te lo indica. Y por otra parte, el resto de cartas de enemigos. A un lado vamos a tener todas las que son las figuras de esos enemigos, vamos a dejarlas cerca de las cartas correspondientes a ellos. Por otra parte, vamos a preparar tres montones de fichas con lo que son las fichas de búsqueda. Como pueden ver, hay de 3 dificultades diferentes, las de dificultad 2, 3 y 4. Entonces la vamos a colocar en este sentido, no revelando su parte trasera. Entonces vamos a preparar entonces 3 montones con las de 2, 3 y 4, de esta manera. Luego vamos a preparar todo el resto de fichas importantes, que son las de heridas. Tenemos las de fuego, las de batería, las de objetivos, cucarachas, las de avispa y esta que es una ficha especial. Por otra parte, todo el resto de fichas que no mencioné van directo a la caja. Es decir, fichas, elementos, cualquier cartas, todas ellas van a entrar al juego en el momento de que el libro nos los indique. Por otra parte, vamos a colocar lo que es esta ficha de situación aquí a un lado, cerca a un tablero, que es este tablero, que es el tablero de campaña, que tiene todos estos relojes, y los dados de resolución, que son estos dados que están aquí, los dejamos allí.
al alcance de todos los jugadores. Y de esta forma entonces estaríamos listos para iniciar la partida. Ahora, si es la primera partida de la campaña que van a realizar, se dirigen a la página 2 del libro. Entonces leen el contenido de esa página. En el caso de que ya la campaña esté iniciada y estén ya en la segunda partida o más, pues empiezan leyendo el contenido de la tercera página. La idea es que el contenido de la segunda página da una introducción a la historia y te va a brindar allí algunos detalles que debes realizar para la preparación. Igualmente, en el caso de la página 3, también te da varios pasos a incluir en esta preparación inicial que les indiqué. No me voy a meter en profundidad con esos detalles porque ustedes deben leer el contenido para que vean cuál es cómo inicia la historia y demás. Y que además el libro te va a dar, en muchas ocasiones, te va a dar a elegir a tomar ciertas decisiones, y eso puede variar cómo se van desarrollando los eventos en el juego. Entonces, eso se los dejo en el momento de que vayan a leer el contenido allí en el libro. Pero lo único que deben saber de momento es que si es la primera partida de la campaña, empiezan con la página 2. Si no es la primera, inician con la página 3. El turno de un jugador consiste en 5 pasos que se deben resolver en el orden que les voy a indicar. El paso 1 es tomar cartas. Lo que hace el jugador es tomar 5 cartas hasta que tenga en su mano 5 cartas del mazo de cartas de acción. Pero antes de hacerlo, si él tenía cartas en su mano de turnos previos, él puede decidir en ese momento si desea descartar alguna o todas las que tenga en ese momento antes de tomar las cartas. Luego entonces toma cartas hasta que tenga 5 cartas en la mano. En cualquier momento, si este mazo de cartas se queda sin cartas, pues se toma el descarte, se baraja y se crea un nuevo mazo. Y adicional a esto, en cualquier momento del juego en el que se sobrepase la cantidad, el límite de mano, en ese mismo momento debemos descartar el excedente de cartas que tenga en la mano. Luego entonces ese es el primer paso. Luego el segundo paso es resolver desastre. Como pueden ver, en este mazo de cartas de acción hay 3 tipos de cartas. Están las cartas blancas, que son las cartas de acción. Están las cartas negras de este tipo, que están numeradas, que son las cartas de amenaza. Y tenemos la carta de desastre, que es esta que está acá, que tiene este símbolo con las 3 garras, como pueden ver aquí. Entonces, en el caso de que cuando yo esté en el paso 1 haya sacado la carta de desastre, que es esta que está acá, entonces vamos a resolver el paso 2. Que en el paso 2 vamos a tomar esta carta, si la recibimos, y la vamos a colocar en el descarte, y vamos, si no se ha resuelto en este escenario la sección de la hoja del libro que indica el símbolo de desastre, como la pueden ver aquí, si aún no se ha resuelto en este escenario, pues la resolvemos. Vamos a realizar una tirada de dados para ver si se resuelve esta sección de la hoja del libro. Entonces, si no se ha resuelto, entonces lo que vamos a hacer es lanzar el dado negro de resolución y le vamos a sumar lo que tenemos acá acumulado en el medidor de tiempo. Si esa suma da el valor indicado en esa sección de desastre de la hoja del escenario, entonces vamos a leer el contenido de esa sección y vamos a resolver lo que indique allí. Si esta sección de la hoja del libro te indica resolver un encuentro de la casa, que coincide con el nombre que está acá indicado en esta sección del tablero secundario, pues entonces vamos a tomar las cartas de enemigo que están en si es que las hay. Vamos a tomar las cartas de enemigo que estén en este espacio, las vamos a barajar y las vamos a colocar todas en el medidor de amenazas que están acá de arriba hacia abajo. Entonces las posibles cartas de enemigo que hay acá se barajan y se colocan todas de arriba hacia abajo, se van colocando en estos espacios. En el caso de que se coloquen las 5 espacios que están acá, se rellenen con esas cartas y sigan existiendo más cartas en este espacio, pues el resto se vuelven a colocar acá. Deben recordar siempre que los enemigos que se colocan procedentes acá de la casa no dan botín. Tomarán, se los recordaré luego, pero para que lo vayan teniendo presente. Ese es el segundo paso. Después, el tercer paso es colocar amenazas. Luego, todas lo que son las cartas de amenaza, que son estas negras que hayamos tomado del mazo, las debemos colocar en el medidor de amenaza. Lo que hacemos es colocar esas cartas de arriba abajo en los espacios donde ya no hayan. Es decir, que si ya hay cartas de amenaza en estos espacios, pues las colocamos en el siguiente. Y así vamos rellenando estos espacios. Si hay cartas enemigas en estos espacios, lo que hacemos es colocarla
debajo de ella. Es decir, lo que hacemos es colocarla de esta manera. Por ejemplo, si hay una carta de enemigo acá, se coloca de esta forma. Que solape la carta de enemigo en la parte de arriba y la carta de amenaza en la parte de abajo. Sea cual sea la que se coloque primero en cualquier momento del juego, se colocan siempre de esta manera. Entonces colocamos las cartas de amenaza en esos espacios de arriba hacia abajo. Luego en el paso 4 se llevan a cabo acciones y vamos a llevar a cabo las acciones con las cartas blancas que tengamos en nuestra mano. Nosotros podemos resolver tantas acciones como queramos y se pueden repetir las acciones sin problema, y en cualquier momento puedo parar de hacer acciones siempre y cuando tenga las cartas necesarias para ejecutar esas acciones, que eso lo veremos en detalle posteriormente. Luego de esto, bueno, viene el último paso, que es el paso 5, que es chequear amenaza, que en este caso va a depender de la situación en la que estemos. Tenemos esta ficha por acá que nos indica que podemos estar en una situación segura o en una situación hostil. Entonces depende de cuál sea esa situación, así vamos a resolver este quinto paso. Si estamos en una situación segura, entonces nosotros vamos a verificar, como pueden ver acá en el medidor acá de amenazas, fíjense que aquí hay un símbolo, este símbolo que está acá, que coincide con una sección de la hoja del libro, vean acá, del escenario. Este símbolo coincide. Eso quiere decir que si la cantidad de cartas de amenaza, que son las cartas negras que colocamos anteriormente, ya alcanzan a este cuarto espacio, así que si estos 4 primeros espacios tienen colocadas cartas de amenaza de aquí en adelante, si puede ser hasta aquí o en adelante, entonces en este momento, si estamos en una situación segura, debemos de resolver esta sección que coincide con ese símbolo en la hoja del escenario. La resolvemos en ese momento. En el caso de que estemos en una situación hostil, si la cantidad de cartas de amenaza que tenemos aquí en el medidor de amenaza es igual o mayor a la cantidad de enemigos presentes en el medidor, entonces se va a resolver un turno del enemigo en este momento. Veamos ahora los elementos que vamos a conseguir en los tableros de los escenarios. Aquí vamos a ver lo que son los espacios. Todos estos son espacios que están separados por líneas y van a conseguirse líneas dobles blancas, como pueden ver acá, que estas líneas impiden la línea de visión, que eso es para efectos de combate que veremos después, y impiden el movimiento. También vamos a conseguir lo que son las líneas punteadas, que las líneas punteadas no tienen ningún inconveniente, se puede establecer línea de visión y se pueden mover sin ningún problema. Y luego tenemos las líneas sólidas, que hay de las de 3 colores, las de rojo, azul o verde, que lo que hacen es ralentizar el movimiento de las figuras, mientras que también tenemos lo que son las líneas sólidas blancas, que no permiten el movimiento, pero sí permiten la línea de visión a través de ellas. Espacios que compartan únicamente una esquina, como pueden ver acá, no se consideran adyacentes. Es decir, que estos dos espacios en este caso, como comparten una esquina uno con otro, no se consideran adyacentes. Mientras que este espacio sí se considera adyacente, por ejemplo, de este o de este. Por otra parte, vamos a conseguirnos en estos tableros de escenario, vamos a conseguir una simbología presente en cada uno de esos espacios, que eso permitirán a los jugadores a desarrollar ciertas acciones en esos espacios. Por una parte tenemos este símbolo que está acá, que es el símbolo de entrada de los personajes al escenario. Entonces aquí es donde van a iniciar las figuras de nuestros personajes. Por otra parte tenemos el símbolo de la lupa, que es esta que está acá, que es el símbolo de búsqueda, que inicialmente en el escenario, eso te lo va a indicar en la hoja del escenario, te va a indicar que coloques en esos lugares fichas de búsqueda, de lupa. Siempre que deban ser colocadas fichas de lupa en el escenario, siempre se van a colocar de las de menor dificultad que estén disponibles en ese momento en el suministro. Recuerden que hay de 3 tipos, son las dificultad 2, 3 y 4. Vamos a empezar utilizando las de 2, ya cuando no hayan de 2 vamos a la de 3 y así. Entonces, en estos espacios van a ver inicialmente en el escenario, van a ver de estas fichas de búsqueda. Entonces, en el momento que sobre ese espacio esté una figura de uno de los personajes, él puede y hayan fichas de búsqueda disponibles en ese espacio, pues el jugador podrá realizar una acción de búsqueda para tomar la ficha que está indicada allí. No deben olvidar que estas fichas se deben colocar de esta manera, sin revelar su reverso. Ese reverso se revela en el momento de que estas fichas son obtenidas. Por otra parte tenemos también lo que son los símbolos de estos ojos que tienen un número dentro,
que en el momento de que un personaje entre a un espacio con uno de estos símbolos, hacemos una pausa en el turno de ese jugador y él se va a dirigir a la sección del escenario, de la hoja del escenario, que indique ese símbolo y va a leer y resolver el contenido de esa sección. Generalmente estos símbolos se resuelven una sola vez en el escenario, así que si ya lo hemos resuelto, ya esto no cuenta más adelante. Al menos de que este símbolo tenga acá una flecha girando. Si tiene esa flecha girando sobre él, pues quiere decir que cada vez que entremos a ese espacio debemos resolver lo que está indicado en la sección de ese símbolo en la hoja del escenario. Por otra parte, vamos a tener también lo que es este símbolo que está acá, que este es el espacio donde van a entrar las figuras enemigas al escenario. Vamos a tener también un símbolo de una estrella negra, que en este caso acá no lo tenemos como en este ejemplo, pero si está esa estrella negra, quiere decir que en ese sitio ese es el símbolo de objetivo. Cuando el libro de escenario te indique que coloques en ese espacio una ficha de objetivo, colocas la ficha de objetivo, que es esta estrella, sobre ese espacio. Si un jugador entra a ese espacio y tiene la ficha de objetivo, si no tiene la ficha de objetivo es como si el símbolo no estuviese. Pero si ya tiene la ficha de objetivo en ese espacio y un jugador entra a ese espacio, se pausa el turno del jugador e inmediatamente ese jugador va a leer y resolver el contenido de la sección de esa hoja del escenario que indique el símbolo de la estrella. Entonces, después de que resuelva el contenido de esa sección, pues generalmente se retira la ficha de estrella de objetivo, al menos de que el libro indique lo contrario. Por otra parte, también vamos a tener este símbolo del ojo con esta línea en diagonal, que son espacios donde los personajes pueden esconderse. Si una figura de un personaje está en este espacio, no puede ser objetivo de una figura enemiga en otro espacio, al menos de que en el tablero no hayan más figuras de los personajes más que la que está en ese espacio. Adicional a esto, aquellos personajes que tengan la palabra clave en su tarjeta, en su carta de personaje que diga que son grandes, no se pueden esconder. Entonces omiten el efecto de este símbolo. Como por ejemplo pueden ver acá, este personaje, vean que arriba tiene, aquí indica que son grandes, es grande, entonces este no se puede esconder. Adicional a esto, aquellos personajes que tengan un objeto que como palabra clave en su carta indique que es un objeto ruidoso, tampoco podrán gozar de este beneficio cuando estén en estos espacios. Luego tenemos este otro espacio, este otro símbolo, que es el símbolo de salida de la hoja de escenario. Así que en cualquier momento los jugadores pueden consultar esa sección de la hoja de escenario para saber hacia dónde les dirige a ellos utilizar esa salida. Pues pueden haber escenarios que tengan varias salidas, entonces en la hoja de escenario va a indicar en cada una de esas salidas hacia dónde los lleva. En cualquier momento que una figura de un personaje esté sobre ese espacio, él puede decidir salir. Entonces, al salir del escenario, el jugador coloca la figura del personaje sobre su carta de personaje para indicar que salió del escenario. El resto de jugadores que estén todavía en el tablero, pues siguen jugando. Ahora, si hay varias salidas y un jugador ya salió por una de ellas, todos los demás jugadores, si desean salir del escenario, deben hacerlo por la misma salida que eligió el primero. Y en el momento de que todos los jugadores hayan salido usando ese espacio, pues resuelven el efecto indicado en la sección de esa salida en la hoja del escenario. Por último, van a poder conseguirse algunos otros símbolos, como este que está acá, que son símbolos especiales, que son particulares para cada escenario, y ellos tienen una referencia en particular en la hoja de escenario, que simplemente lo que hacen es consultarla en el momento que estén en el espacio correspondiente. En cualquier momento que entremos en una nueva página del libro, debemos leer el contenido de la sección de inicio. Leemos todo ese contenido, pero debemos tener cuidado de no leer el contenido del resto de las entradas hasta que me den la instrucción de hacerlo, por algún otro elemento o por el propio libro. Es decir, que están tanto las entradas que tienen aquí una numeración y están las entradas que tienen una simbología referente al tablero, como ya lo habíamos consultado anteriormente. Por otra parte, hay unos diales, estos relojes que están acá en el tablero de campaña. Este tablero lo va a tener el jugador encargado de leer el libro. Estos 6 relojes tienen un símbolo, como lo pueden ver acá. Tienen el del tiempo, el de las pistas, el de la chatarra,
el de moral, el de población y el de comida. O sea, a medida que vayamos avanzando en las misiones, en las partidas, en los escenarios, los elementos del juego y el libro nos van a ir indicando en ciertas oportunidades a que modifiquemos el valor de estos relojes. Solo tienen que tener en cuenta ciertos detalles en estos dos relojes. En el caso del de pistas, me indica que solo este marcador puede subir en 1 por misión. Y en el caso del de población, fíjense que tiene una coloración aquí diferente después del 15. Si yo no puedo subir este medidor hasta más de 15, hasta que un elemento del juego me indique que puedo subir de este nivel. ¿Cómo van a subir esto o cómo nos lo van a indicar? Me van a presentar cualquiera de esos 6 símbolos que están ahí marcados en los relojes en el libro o en cualquier elemento. Fíjense como acá al inicio. Esto quiere decir que el símbolo del reloj aumenta en 1 y así va a ser con los demás. Entonces, cuando algún elemento me indique este símbolo y me indique cuánto voy a subirlo, pues en ese momento el encargado del tablero de campaña va a aumentar el medidor correspondiente. Cuando el libro o cualquier elemento me indique que debo viajar en el mapa, en este mapa de acá, que generalmente va a ser cuando salgamos de un escenario a otro, si me indica que lo hagamos a una ubicación adyacente a donde nosotros nos encontramos, siempre la vamos a hacer de manera ortogonal. Así que si aquí nos dice que nos desplazamos a una localización adyacente, nos moveríamos acá o a esta, siempre de forma ortogonal, nunca en diagonal. Pero siempre debemos tener en cuenta que la misión que tengamos activa en ese momento nos va a indicar una localización en particular para llevar a cabo la misión, y nuestro objetivo es llegar lo más rápido posible a esa ubicación. Entonces debemos siempre tratar de tomar el camino más corto. ¿Por qué? Porque la idea es que nuestro grupo tiene su colonia, y mientras más nos demoremos, más tiempo pasemos en resolver la misión, pues más riesgo va a tener nuestra colonia. Como pueden ver, cada una de las localizaciones aquí en este mapa tiene arriba a la derecha un número. Ese es el número de la página del libro a la que nos vamos a referir, la que vamos a buscar en el momento de que nos ubiquemos en esa localización. Siempre que se nos indique en el libro o que los personajes salgan de un escenario para desplazarse a otra página del libro, debemos seguir una serie de pasos. El primer paso es que primero debemos culminar por completo los 5 pasos del turno del personaje actual. Luego de ello, el jugador encargado de leer el libro y que tiene el control del tablero de campaña, le va a pasar este tablero de campaña al jugador que sigue en orden de turno, siguiendo la manecilla del reloj. Este va a ser el jugador que se va a encargar de leer el libro, de controlar este tablero y adicionalmente de iniciar el turno en el siguiente escenario. Luego de esto vamos a remover del tablero todas las fichas que aún queden en él. Todas se llevan al suministro excepto el caso de las fichas de lupa. Las fichas de lupa, que son las fichas de búsqueda, no se van a colocar en el suministro, sino que se van a colocar a un lado. Por otra parte, las cartas de enemigos que pueden estar acá en el medidor de amenaza se van a colocar en el suministro junto con las figuras de los enemigos que hayan presentes. En el caso de que el estado de la misión, el estado del escenario esté en hostil, en ese caso vamos a colocar las cartas de los enemigos en la sección acá de la casa, junto con sus figuras. También las posibles heridas que puedan tener esos enemigos son retiradas, son devueltas al suministro. Luego vamos a tomar lo que son si aquí hay una carta de grupo, y si hay cartas acá de amenaza, que son las cartas negras de acción, todas esas cartas se van a llevar al descarte. Y este reloj se va a resetear a 0 nuevamente. Por último, vamos a tomar las figuras de los personajes y las vamos a colocar sobre cada una de las cartas de personaje la que le corresponda. Por otra parte, debemos tener presentes serán los pasos cuando vayamos a cambiar de página en el libro. Ahora, si vamos a visitar una página en el libro, un escenario que ya visitamos durante la misma misión, no vamos a colocar nuevas fichas acá sobre el escenario, y todas las secciones de la hoja que corresponden a los ojos, a los espacios de búsqueda que puedas conseguir en ese escenario, no los ignoras por completo, no se pueden resolver. Los únicos que vas a tomar en cuenta son aquellos que tengan a los ojos, que tengan la flecha que indica que hay un evento que se puede resolver varias veces.
Son los únicos casos en que que si paso por esa casilla voy a resolver el evento, el resolver el evento que está indicado en su entrada en la hoja del libro. El resto de entradas no se va a tomar en cuenta, ya que ya ese escenario fue resuelto anteriormente. Por otra parte tenemos, que les he comentado algo, hay dos situaciones en las que puede estar el escenario, que es la situación segura y la situación hostil. La situación segura, todas las figuras enemigas que estén en el tablero se consideran extrañas, pero no se van a mover ni a atacar a los personajes. Nosotros vamos a seguir ejecutando acciones, como es habitual, y podremos comunicarnos con una acción con esos enemigos para tratar de que no se provoque un combate. Ya cuando el estado esté hostil, todas esas figuras enemigas se van a mover y nos van a atacar, y no va a haber forma de establecer comunicación con ellos para evitar el combate. En cualquier momento, si todas las figuras enemigas se han eliminado del tablero, bien sea por combate o bien sea por algún otro efecto, en ese momento vuelve el estado a seguro. En el juego, los encuentros son las maneras en que entran los enemigos en juego, en la partida. Y para ello se sigue una serie de un procedimiento. Primero, pues tú vas a tomar las cartas de enemigo que se te indique en ese efecto que produzca el encuentro. Y luego de que tomes las cartas del tipo del enemigo que te indican, pues se barajan. Y de allí vas a tomar cartas aleatorias para colocar en este medidor de amenaza. Siempre se van a colocar de arriba hacia abajo en los espacios libres que hayan. Entonces, por ejemplo, en este caso se colocaría en el segundo espacio, hacia abajo, porque ya el primer espacio estaba ocupado. Ahora, si hay cartas de amenaza, como en este caso, estas cartas de amenaza son las cartas de acción negras. Si hay una carta de amenaza en ese lugar, pues lo que hacemos es colocar la carta de enemigo solapando a la otra carta, de esta manera, si es que la hay. Y bueno, enseguida tomamos la figura o la ficha, depende de cuál sea el enemigo, de ese enemigo que acaba de aparecer y lo colocamos en el espacio del tablero que tiene este símbolo, como ya lo hemos visto anteriormente. En el caso de que en este escenario hayan varios espacios con ese símbolo, pues debemos tratar de colocar los enemigos de la forma más equitativa posible entre los espacios indicados allí. Adicionalmente, estos encuentros pueden ser encuentros aleatorios, que en el caso de que sean encuentros aleatorios, pues ustedes, el elemento del juego que te indique que se generan estos encuentros, pues te indicará cuál es el enemigo que vas a tomar de la lista de enemigos. Excluimos los jefes. En el caso de los jefes, te indicará cuál es el jefe en particular que vamos a utilizar. En el caso de los enemigos, ubicamos los enemigos que me indica, los separamos y de allí pues los barajamos y de ahí extraemos los enemigos que vamos a colocar. Los encuentros también pueden ser generados por cartas, que son las cartas de encuentro, que son estas que están acá. Entonces, si en un momento dado el juego nos indica que tomemos una carta de encuentro, entonces sacamos la primera carta de encuentro que esté acá, la revelamos y ella nos va a indicar en su contenido cómo se va a generar el encuentro, qué enemigos se van a generar, y te va a indicar hasta la situación en la que debemos estar, si vamos a pasar la situación a segura o a hostil. Siempre el encuentro, si te indica en qué estado va a estar el escenario, pues en ese momento modificamos la ficha de situación de acuerdo a lo que me indique ese encuentro. Y descartamos automáticamente esa carta de encuentro que me indicaron que retirara, pues la colocamos en un descarte. Luego deben tener presente que debemos acá, podemos tener un máximo hasta de 5 tipos de enemigos diferentes en un escenario. En el caso de que se genere un encuentro y ya tengamos aquí 5 cartas de enemigos, pues ignoramos el encuentro. Y solo la excepción es con los jefes, con los bosses, que si hay 5 enemigos ya colocados acá, se retira el último enemigo, la última carta de enemigo que está acá, se retira y se coloca en su lugar el jefe. También deben tener presente que en el caso de que el enemigo indicado por el encuentro no se encuentren en las cartas en el suministro, vamos luego a las cartas que estén acá en la sección de la casa y tomamos cartas de ahí si no hay en el suministro. Y en el caso de este enemigo en particular, que son las cucarachas solo hay una sola carta de ellas. Y ellas vienen representadas con fichas en vez de con figuras, como el resto de enemigos.
En el caso de las cucarachas, con una sola carta se representan varios enemigos. Es decir, que van a ser varias fichas de cucarachas que van a estar presentes en el escenario, pero están representadas por una sola carta de enemigo. Todas ellas, como pueden ver acá, tienen un solo punto de vida y cada una de ellas deben ser eliminadas individualmente. En el momento de que todas ellas sean eliminadas en el escenario, pues se retira la carta de enemigos correspondiente a ellas. De igual manera, cuando este enemigo tenga que activarse para mover y atacar, pues solo esta carta activaría a todas las fichas de cucaracha que estén presentes en el escenario. Entonces en ese momento se moverían y atacarían cada una por separado, pero solo con la única carta de enemigo correspondiente a ellas únicamente. Por otra parte, vamos a tener también lo que son la caja de descubrimiento, que hay una cajita que trae el juego, que hay ciertos elementos que están dentro de ella, que se van a utilizar en el momento que la historia, el libro nos los indique. Cuando no los indique, pues tomamos ese elemento y muchas veces van a ser las cartas que están acá que se van a incluir en estos mazos. Entonces siempre que el juego me indique que incluya nuevas cartas, pues lo que hago es colocarlas en la parte de abajo de ese mazo sin barajar. Y por otra parte, si en cualquier momento el juego me indica de buscar una carta en particular que ya utilizamos, entonces ignoramos el efecto. En cualquier momento que se te pida por cualquier elemento del juego realizar una prueba de habilidad, las pruebas de habilidad están especificadas por estos símbolos, estos 4 símbolos que ponen acá. Entonces esa prueba de habilidad, siempre que se me indique, me van además de mostrarme cuál es el símbolo del atributo correspondiente a la habilidad, a la prueba de habilidad, me van a indicar un número, una dificultad, la que debemos conseguir o superar para lograr esa prueba pasar esa prueba de habilidad. Entonces cuando se nos indica hacer una prueba de habilidad, lo primero que debemos hacer, el jugador debe jugar una carta que tenga en su mano que coincida el símbolo con el símbolo del atributo de la probabilidad. Esta carta que ven acá es como un comodín, sirve para cualquiera de los símbolos, como lo pueden ver. En el resto de cartas pues te indica a cuál atributo corresponde específicamente. Entonces juega la carta, y después que juegue la carta correspondiente al atributo de la prueba de habilidad, él puede jugar más cartas con tal de que sigan una condición. La condición es que las cartas que próximas que quieran agregar para la prueba deben coincidir en el número. Es decir, que yo en este caso pudiera jugar esta carta también porque me coincide, este es el 1, que coincide con la que jugué primero. O que coincida el color de la carta. Es decir, que si aquí yo tuviese más cartas rojas, yo pudiera jugar la carta roja no importando que no coincidan en los atributos ni el número. Entonces la primera carta es la que importa, es la que debe coincidir el atributo únicamente con la probabilidad. Luego las demás cartas que yo quiera agregar a la probabilidad para asegurar que pase la prueba, pues las dos únicas condiciones que debo cumplir o es que tengan el mismo color o que tengan el mismo número para poderlas incluir en esa prueba de habilidad. No les he comentado, pero deben tener presente que hay 2 tipos de prueba de habilidad. Están las pruebas regulares y las pruebas las opuestas. La prueba de habilidad regular, lo que hacemos es tiramos únicamente el dado blanco. El resultado que me dé el dado blanco se lo vamos a sumar a los valores de las cartas que yo jugué para esa prueba de habilidad. Si nada más jugué esta carta, pues nada más sumaríamos 1 en este caso, más el valor que me haya dado la tirada del dado blanco, más las bonificaciones que me den tanto la carta del personaje como las cartas de objetos que estén equipadas al personaje. Como pueden ver acá abajo, estos símbolos coinciden con los atributos. Entonces, si tanto los objetos como la carta del personaje coinciden algún símbolo, pues esos son bonificadores a la probabilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estamos haciendo la probabilidad de este símbolo, este me va a agregar un 1 más 1. Entonces sumamos eso también a la probabilidad que estamos realizando. Y si ese resultado coincide o es mayor que el valor de dificultad de la prueba, pues la pasamos. En el caso contrario, pues no la pasamos y leemos el contenido del efecto que pueda llegar a pasar en el caso de que la cumplamos o no. En el caso de las pruebas de habilidad opuestas, lanzamos ambos dados. El procedimiento va a ser exactamente el mismo.
La única diferencia es que la dificultad de la prueba de habilidad no va a ser únicamente la que me indique el elemento del juego, sino que a ese elemento del juego va a estar modificado. Ese valor de dificultad va a estar modificado por el resultado del dado de resolución negro. En este tipo de pruebas no vamos a saber exactamente al inicio, al asignar las cartas, no vamos a saber cuál es exactamente el valor de dificultad de esa prueba. Vamos a tener algo más de aleatoriedad en ese tipo de prueba. Por otra parte tenemos lo que son las tareas grupales, que las tareas grupales es que en algún momento se nos puede indicar que hay alguna actividad que debemos realizar como grupo o que podemos realizar como grupo. Y esto es igual que una prueba de habilidad. Lo único es que uno de los jugadores, de los personajes, en el momento que cumpla con las condiciones que se indiquen, pues va a elegir una de sus cartas de acción que tenga en su mano, que coincida el símbolo del atributo con el atributo para el cual se va a realizar esa tarea grupal, y va a colocar esa carta en el espacio indicado acá en el tablero secundario que indica tarea grupal. Entonces coloca esa carta allí, y en este reloj de tarea grupal va a contabilizar el valor de esta primera carta. ¿Qué va a pasar? Que esa tarea se puede ir realizando por el resto de los jugadores también. A medida que van pasando los turnos, los demás personajes pueden agregar cartas a esa tarea grupal. Entonces lo que hacen es, siguiendo las mismas condiciones que les indiqué para las pruebas de habilidad, ellos deben ahora jugar cartas que coincidan con el número o con el color de esta primera carta asignada a esa prueba. Entonces los jugadores, cuando otro jugador o el mismo jugador que la colocó decida jugar una carta para agregar a esa tarea grupal, pues le sumamos el valor de esa carta a este reloj, y esa carta que quiera agregar allí no la va a colocar allí, sino que la va a llevar al descarte. Simplemente esta primera carta se coloca allí para recordar cuáles son las condiciones que debo tomar para poder jugar más cartas para incluir a esa tarea grupal. Porque ya en este reloj vamos a ir haciendo la sumatoria de todas esas cartas que los jugadores vayan jugando. En el momento en el que esa sumatoria alcance el valor de dificultad de esa tarea o la supere, pues entonces nos vamos al apartado del libro que corresponde a esa tarea o el elemento que me lo indique, y leemos cuáles son los efectos de haber terminado la tarea. En ese caso, pues tomamos todas las cartas tomamos esta carta que está acá, la llevamos al descarte y volvemos el reloj a cero, ya cuando se haya resuelto. Y en el caso de que no se resuelva una tarea grupal, pues no hay ningún efecto negativo con ello. En el turno del jugador, él puede realizar una serie de acciones. Tenemos 9 acciones básicas disponibles, empezando por la de movimiento. Lo que haremos es jugar cartas de nuestra mano, no importa color ni símbolos, y los valores indicados en esas cartas me van a dar los puntos de movimiento que yo puedo utilizar en esa acción de movimiento. Entonces yo puedo jugar la cantidad de cartas que yo desee. Sumo esos puntos y me da la cantidad de puntos de movimiento. Ahora, debo tener presente que para yo desplazar mi figura debe ser siempre de manera ortogonal, nunca en diagonal. Y si paso a través de líneas punteadas, como acá, líneas blancas punteadas, gasto un punto de movimiento. Y en el caso de que sean líneas sólidas, como este caso que está acá arriba, si es una línea sólida blanca, no se puede atravesar. Pero si es una línea, no se puede atravesar, pero se puede mirar a través de ella, como ya se los había indicado antes. Y si es una línea sólida de color, pues yo gastaría 3 puntos de movimiento para atravesarla, al menos de que yo juegue cartas únicamente del color de esa línea. Si yo solo juego cartas del color de esa línea para realizar ese movimiento, pues contaría como un solo punto de movimiento atravesarla. Esa es la diferencia. Y recuerden que la doble línea blanca no puede ser atravesada ni puede ser mirada, no se puede mirar a través de ella, sino en línea de visión a través de ella. Si una figura realizando ese movimiento entra en un espacio que tenga uno de estos símbolos de los ojos o un símbolo de estrella, una estrella negra, debemos detenernos inmediatamente, es decir, la acción de movimiento se acaba y debemos consultar el contenido en la hoja de escenario, pero la acción de movimiento se acaba. Sea por esa razón o por cualquier otra que la acción de movimiento se acabe, todas las cartas que jugamos para realizar esa acción de movimiento se llevan al descarte.
Por otra parte, no hay restricción en el movimiento cuando hayan figuras de enemigos en un espacio. Si hay figuras de enemigas en un espacio, un jugador puede moverse a través de ese espacio, salir de él, entrar sin problema y no hay ningún tipo de inconveniente. Luego la segunda acción disponible que tenemos es la de comunicarnos. La de comunicarnos se puede utilizar únicamente si la situación del escenario está en seguro, situación segura. Si ese es el caso y hay figuras enemigas en el tablero, si una figura de uno de los personajes está dentro está en el espacio donde está una de esas figuras, pues puede realizar la acción de comunicar. Para ello tienen que hacer una prueba de habilidad opuesta, como se los expliqué anteriormente, de este atributo. La dificultad de esta prueba de habilidad para resolver la acción de comunicación, de comunicarte, es la indicada en la carta del enemigo a la cual vamos a realizar la acción. Como pueden ver aquí, esta carta de enemigo tiene, acá tiene este número que está acá, es la dificultad de esa prueba de habilidad, la que debo superar. En el caso que la carta de enemigo no tenga ese valor en su carta, quiere decir que no se puede realizar la acción de comunicación sobre ese enemigo. Si de pasar esa prueba de habilidad, entonces esa figura enemiga se retira del tablero junto con la carta que corresponde a ella. Esa carta, al retirarse, si tiene una carta de amenaza debajo, también esta se lleva al descarte, se retira. Y se suma en 1 el valor de la población acá en el tablero de campaña. En el caso de que se falle esa prueba de habilidad opuesta, entonces la situación del escenario pasa a hostil inmediatamente. Y la figura del enemigo va a quedar en el escenario. La tercera acción que tenemos disponible es la de recobrarse. Esta acción lo que permite es retirar uno de los posibles efectos, condiciones de efectos negativos que tenga el personaje. No se los he comentado, pero hay unas cartas que están acá, que son las cartas de efectos negativos, de estados negativos, que cualquier efecto que ocurra en el juego que le provoque al personaje ese efecto, pues ubicamos la carta acá y se la colocamos aquí cerca de su zona de juego. Un mismo personaje no puede tener más de un mismo efecto del mismo nombre. Sí puede tener varios efectos pero diferentes, pero no dos del mismo. Entonces en la propia carta va a indicar en la parte de arriba cuál es el efecto, qué es lo que me provoca. Y en la parte de abajo me va a indicar cómo me remuevo, cómo elimino ese estado. Entonces para eliminar el estado debo hacer una acción de recobrarse. Y para ello lo que vamos a hacer es una prueba de habilidad que me lo indica allí, me va a indicar de qué atributo. Y solo esta prueba la puede realizar únicamente el personaje que tiene el estado. Lo único en que pueden ayudar al resto de personajes es que si el resto de personajes, por cada personaje adicional que haya en el mismo espacio donde está el personaje que se quiera hacer la acción de recobrarse, pues le resta 1. Por cada personaje adicional que esté en ese espacio, se le resta 1 a la prueba de dificultad que se está realizando. Entonces, si tú ves aquí a la dificultad, como pueden ver aquí, la dificultad para removerla, este estado es de 4. Entonces, si estamos en este ejemplo, tenemos 3 personajes, 3 compañeros aquí en el mismo espacio, pues le restamos 3 a esa dificultad. Entonces va a ser más fácil pasar la prueba. Si se pasa la prueba, pues se retira el estado, la carta de estado y se devuelve al suministro. Si no, pues permanece allí. La cuarta acción disponible es la acción de búsqueda, que si la figura de nuestro personaje está en un espacio que tenga al menos una ficha de búsqueda, que son estas que están acá, pues yo puedo llevar a cabo esta acción. Para llevar a cabo esta acción debo hacer una prueba de habilidad regular de este atributo. Y la dificultad de esa prueba de habilidad va a ser el número indicado en la ficha que yo elegí, a la cual yo elegí de mi espacio, de las que estén disponibles en mi espacio. Si superamos ese valor de la prueba de habilidad, como ya se los indiqué anteriormente, revelamos la ficha y tomamos lo que está indicado en ella. ¿Qué podemos obtener en ella? Podemos obtener cualquiera de los símbolos indicados en el tablero de campaña. Entonces inmediatamente subimos el reloj correspondiente. O podemos obtener también lo que son las baterías. Estas baterías, lo que hacemos es tomar las fichas de batería y las tomamos de acá y nos las llevamos. Y podemos obtener también estos dos resultados, que este es para tomar una nueva carta de objeto. Tomamos del mazo de cartas de objeto, tomamos la primera carta de allí
Y en este otro caso quiere decir que se nos rompen unas herramientas. Entonces vamos a tomar una carta de objetos, la primera carta de objetos de aquí del mazo, y la vamos a llevar a este espacio en el tablero secundario, que es en la sección de objetos dañados. Luego de que hayamos obtenido lo indicado en la ficha, pues esa ficha es descartada. Las fichas de búsqueda no se devuelven al suministro, sino que se sacan del juego, siempre que se vayan a descartar. La quinta acción es la de activar habilidad. Para activar una habilidad, esas habilidades están representadas por las cartas de habilidad, que inicialmente tenemos una. Y para poder ejecutar el efecto indicado en esa carta de habilidad, debemos jugar cartas blancas. No les he indicado, pero siempre que en el juego se te indique, se te hable de cartas blancas, se refieren a esta carta. Las cartas esas de comodín para los atributos. El resto de cartas se refieren al color de la propia carta. Es decir, en este caso esta es una carta roja, esta es una carta azul, una verde, una amarilla. Pero cuando se refieren a cartas blancas se refieren a esta. Entonces, para jugar, para poder activar las habilidades, debemos utilizar solo cartas blancas. Con valor, puedo usar varias cartas blancas, pero la suma de esos valores debe ser igual o mayor que el coste indicado en la carta de habilidad. Entonces cada uno tiene allí su coste. Y pues después desarrollamos la habilidad indicada en esa carta. Luego la sexta acción que tendremos disponible es la de animar. En la acción de animar podemos dar una de nuestras cartas de acción a otro jugador, siempre y cuando este jugador tenga 2 o menos cartas en su mano. Luego tenemos la séptima acción, que es la de equipar objetos o intercambiar. Para ello, en el caso de intercambiar, debemos estar en un espacio, compartir un espacio con otro jugador. Si ese es el caso, pues podremos intercambiar objetos con ese jugador. Lo que debemos hacer es descartar una de nuestras cartas de acción, cualquiera, no importa el tipo ni el valor, la descartamos y podemos intercambiar o equipar cualquier cantidad de objetos. Para ello les voy a indicar ciertos detalles que primero, para que podamos gozar de los beneficios de las bonificaciones y efectos de un objeto, deben estar equipados. Y cada personaje tiene una bolsa donde puede meter solo 2 objetos adicionales a los que tiene equipado. Entonces esos 2 objetos los pones aparte para indicar para diferenciarlos entre los que están equipados. En cualquier momento que yo reciba un objeto y no tenga suficiente espacio para colocarlo en esa bolsa, de esos 2 espacios disponibles, o no lo pueda equipar, pues debo descartarlo. Lo descartamos. Entonces, además de esos 2 espacios que tenemos en la bolsa, tenemos unos espacios para equipar. Como pueden ver en las cartas de objetos, en la parte superior derecha indica en qué parte se equipa. Tenemos lo que es la cabeza, que es esta que está acá, tenemos el cuerpo, tenemos un accesorio y tenemos, estas son las patas, y tenemos esta bolsa. En el caso, en cada uno de los personajes va a tener un espacio para equipar la cabeza, un espacio para el cuerpo, un espacio para accesorio y 2 patas, que pueden ser 2 objetos de una pata o puede ser uno de 2. Entonces, esos son los espacios que tenemos para equipar objetos, más los 2 espacios adicionales que vamos a tener en nuestra bolsa para guardar. Ahora, en el caso del objeto este de la bolsa, ese objeto se va directamente, no se los había indicado, pero hay una caja, que es la caja de suministro de la colonia. Esa caja se va a utilizar para cada vez que obtengamos un objeto con ese símbolo, se lleva a esa caja y se coloca dentro de esa caja. Por otra parte, si queremos intercambiar, de la misma manera le pasamos los objetos al otro personaje que esté en nuestro espacio, o viceversa, o recibimos, o ambas cosas. E inmediatamente ese personaje que recibe los objetos debe equiparlos o colocarlos en su bolsa. Y como les indiqué, si no tiene espacio, pues se llevan al descarte. Deben tener presente además que cada vez que recibimos un objeto, inmediatamente, como ya les había indicado, o lo equipamos o lo colocamos en nuestra bolsa, o podemos intercambiarlo a un personaje que esté en el mismo espacio, si lo hay, o podemos descartar el objeto inmediatamente y recibir. Pueden ver el objeto, acá abajo tiene un valor de reparación. Recibir esos engranajes, en este caso serían 3, por ejemplo, y se suben en el valor de acá de chatarra del tablero de campaña. Eso se hace inmediatamente al recibir el objeto. Yo decido entre esas opciones que tengo. Si en cualquier momento recibo un objeto dañado, se coloca inmediatamente en la pila de objetos dañados acá en el tablero secundario. Y en cualquier momento que un objeto de los que tenga se me rompa, también lo coloco en
en esa pila de objetos dañados. Por otra parte, hay ciertos objetos que lo indican sus detalles, pueden ser mejoradas los beneficios que ofrece o puede ofrecer beneficios adicionales si tiene sobre él fichas de batería. Estas fichas de batería se pueden colocar sobre esos objetos que están equipados haciendo una acción de equipar, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces lo que hacemos cuando hagamos la opción de equipar, podemos colocar esas fichas de batería sobre ese objeto para indicar que está mejorado. Ahora, en el momento de que yo lleve ese objeto a mi bolsa o lo intercambie, automáticamente se descartan las fichas de batería que puedan estar sobre él. Luego, las dos últimas acciones son acciones de ataque. Esas dos acciones se pueden llevar a cabo únicamente si el estado, la situación del escenario está en hostil. Si está en este estado, podemos tomar como objetivo las figuras enemigas que estén en el escenario. Entonces, estas dos acciones ambas acciones se resuelven de la misma manera. Si la primera acción es la de ataque cuerpo a cuerpo, que para ello se va a hacer una prueba de habilidad opuesta de este atributo. Y en el caso de a distancia, se va a usar una prueba de habilidad opuesta de este atributo. En ambos casos, la dificultad de esa prueba va a ser el valor de defensa de la unidad enemiga que se está utilizando como objetivo, como lo pueden ver acá. Esa es la dificultad de la prueba de habilidad. Ahora, lo único que deben tener presente es que en el caso de una prueba cuerpo a cuerpo, la figura enemiga debe estar en el mismo espacio de la figura que está atacando, que está realizando la acción de ataque. Y en el caso de una prueba a distancia, la figura enemiga debe estar a un espacio por fuera de donde está la figura que está realizando la acción a distancia, de ataque a distancia. Ahora, si el jugador tiene equipada un arma a distancia, como pueden ver acá en la parte de arriba, te indica que el rango del arma. En este caso, puedo sobrepasar el límite estándar de una casilla, de un espacio, para realizar una acción de ataque a distancia. Entonces, en este caso, puedo atacar hasta tres espacios de distancia. También deben tener presente que, tanto en el caso aquí me indica que esto es una arma a distancia, este +1 se lo voy a agregar si estoy haciendo una prueba de ataque a distancia. Este no tiene el mismo símbolo de la prueba de habilidad que estamos realizando, pero es porque me está indicando que nada más puedo utilizar esta bonificación cuando esté realizando el ataque a distancia. Igualmente pasa con los objetos, las armas equipadas que indiquen allí que son armas de cuerpo a cuerpo. Y fíjense que el símbolo acá varía, porque esta bonificación se puede agregar únicamente cuando esté realizando una acción de ataque cuerpo a cuerpo. Entonces, en el caso de las acciones de ataque a distancia, debemos tener presente lo que es la línea de visión. Para yo poder realizar un ataque a distancia, debo tener línea de visión. La línea de visión se establece es que yo donde tenga colocada, por eso que es importante, donde yo tenga colocada la figura dentro del espacio. Entonces, si yo tengo colocada la figura en este lugar y la figura enemiga está allá, como la pueden ver allí, y yo quiero hacer un ataque a distancia, poniendo el caso que este personaje pueda hacer un ataque a distancia a dos espacios que tenga equipado un arma para ello, pues yo tengo que lograr hacer una línea entre la base de esta figura y la base del enemigo, de la figura enemiga, y si esa línea no pasa a través de una doble línea sólida blanca, pues entonces yo puedo efectuar el ataque. Ahora, si esa línea pasa a través de una doble línea sólida como esta blanca, pues no puedo realizar el ataque a distancia. Eso es lo único que tengo que verificar para ver si yo puedo realizar ese ataque a distancia. Luego de pasar la prueba de habilidad correspondiente a la acción de ataque, vamos a hacer una herida al enemigo objetivo. Tomamos una ficha de herida y la colocamos sobre la carta del enemigo. En el momento en el que alcancemos, aquí están los puntos de vida que tiene ese enemigo, retiramos la carta del enemigo del juego. Todas las cartas enemigas que estén acá abajo se suben, se desplazan hacia arriba y la figura es retirada de acá del tablero. Y deben consultar el elemento del juego que provocó la aparición de ese enemigo. Si todos los enemigos indicados en ese elemento ya han sido retirados del escenario, es posible que ese elemento te indique que ya tienes algún botín. Entonces el jugador que haya acabado con ese último enemigo correspondiente a ese encuentro, pues recibe el botín indicado en ese elemento, si es que lo hay. Y las formas de recibir este botín es de la misma manera que hacíamos con la acción de búsqueda.
Es decir, esos mismos elementos que podíamos obtener con la acción de búsqueda, de la misma manera ocurre con los botines en el caso de haber eliminado los enemigos generados por algún encuentro. Por otra parte, en el caso de los jefes, como pueden ver, los jefes acá no tienen indicado unos puntos de vida. Entonces, en ese caso, los puntos de vida van a ser siempre la cantidad de personajes que haya en el grupo. Depende de la cantidad de personajes que tengamos en el grupo, así va a ser la cantidad de puntos de vida que va a tener ese enemigo, que ese jefe. Si en algún momento todos los enemigos en el tablero, en el escenario, han sido retirados, pues entonces la situación del escenario vuelve a estar en el estado de seguro nuevamente. Cualquier momento que debamos desarrollar el turno de un enemigo, que eso o bien sea porque un efecto me lo indique, o en el quinto paso del turno de un jugador se va a verificar si tenemos aquí cartas de amenaza, que son estas negras, en todas las cartas enemigas presentes o más cartas de amenaza que enemigos, pues en ese caso debo resolver un turno del enemigo. Para ello lo que tenemos que hacer es, empezando por el enemigo de la parte de más arriba, vamos a ir activando cada uno de estos enemigos. Y en el momento de que los activamos, empezando por el de arriba, él va a tener una serie de acciones indicadas en su carta. Y la acción de esas que están indicadas, vamos a resolver la que corresponda al número de la carta de amenaza que tiene debajo. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta carta de enemigo tiene aquí dice del 1 al 3. Quiere decir que no importa cuál sea la carta que esté acá, la acción va a ser esta. Pero en el caso de este otro, depende del número. Si es 1, realizo esto. Si es 2, este. Y si es 3, este. Entonces aquí me va a indicar todos los detalles de la acción del enemigo. Si se va a mover, si se va a atacar, cuánto espacio se va a mover, cuántos espacios de distancia puede realizar ese ataque. Todo está especificado allí. Algunos detalles adicionales, reglas especiales están indicadas allí. Entonces, por ejemplo, en este caso, este enemigo cuando se active, primero activamos el de arriba, resolvemos todo lo que está indicado allí, después activamos el siguiente y así vamos hasta que se acaben todos. Luego que activemos cada uno, debemos tomar la carta de amenaza que tiene debajo y descartarla. Y después pasamos al siguiente y así vamos. Ya después que hayamos activado todos, tomamos todas las cartas de amenaza que puedan sobrar acá y también se descartan. Tomando este ejemplo, debemos seguir unos pasos ordenados para resolver la activación de cada uno de estos enemigos. Si vamos a activar este, entonces primero vamos a verificar la acción viendo el número, como se los indiqué ahora, y luego entonces vamos a mover esa figura enemiga. Y aquí te indica, el primer símbolo te indica la cantidad de puntos de movimiento que tiene para moverse esa figura. Entonces ella se va a mover siguiendo las mismas condiciones y reglas de las figuras de los personajes que utilizan los jugadores, y se va a mover esos espacios, que me indica 2 espacios. No hay la restricción de las líneas sólidas de colores. Es decir, que las figuras enemigas pueden atravesar estas líneas a coste de un punto de movimiento sin problema. Entonces aquí él se va a mover 2 espacios hacia la figura de personaje que esté más cercana a él. Si hay varias figuras de personajes cercanas a él, pues el jugador elige a cuál de ellas se va a mover. Se la mueve esa cantidad de espacios, en este caso se mueve 2 espacios. Y luego entonces viene el siguiente paso. En el siguiente paso verificamos esa figura enemiga va a tomar de objetivo para un posible ataque a una figura de los personajes que esté al rango indicado acá. Ves que este rango 0 quiere decir que esto va a ser un ataque cuerpo a cuerpo. Entonces tiene que estar ubicado en la misma espacio de un personaje. Si es el caso, pues vamos al paso siguiente. Si cumplimos con el rango de distancia y línea de visión, que ya hablamos de la línea de visión también anteriormente, si cumplimos con el rango y la línea de visión a una figura de un personaje, pues vamos al siguiente paso, que es atacar. Si no, pues entonces no se lleva a cabo el paso de ataque. Igualmente, la figura que va a tomar como objetivo va a ser la figura que esté más cercana en ese momento, cumpliendo con ese rango. Otro detalle que deben tener presente, que no les dije, que en el paso de movimiento, si la figura enemiga ya está en un espacio que contiene una figura enemiga, una figura de los personajes, pues no se movería. Entonces vendría después el paso de atacar, que en el paso aquí me indica que la figura del personaje se va a defender a ese ataque. Entonces para ello lo que hace el personaje, utilizado como objetivo por el enemigo, va a ser una prueba de habilidad opuesta de cualquiera de los atributos. Como ya lo hemos indicado anteriormente, elige un atributo, realiza su prueba de habilidad opuesta en contra con una dificultad del valor que está acá, el tercer valor. Entonces, en este caso, por ejemplo, la dificultad sería de un valor 5.
Después que resolvamos esa prueba de habilidad enfrentada allí de opuesta, si el personaje pasa esa prueba de habilidad, entonces el enemigo no falla ese ataque. Y si no la pasa, entonces el personaje recibe una herida. Toma una ficha de herida y la coloca en su carta aquí del personaje. No le había indicado, pero este valor que está aquí en la parte superior derecha de la carta de personaje son los puntos de vida que tiene ese personaje. Entonces, bueno, así vamos a resolver la activación de cada uno de los enemigos. El último paso de esa activación es tomar la carta de amenaza que tiene debajo y descartarla. Después pasaríamos a la siguiente al siguiente enemigo. Y así hasta que los hayamos resuelto todos, hayamos activado todos los enemigos presentes acá. Siguiendo el procedimiento que les expliqué ahora para defendernos contra los ataques de los enemigos, igual ese procedimiento lo podemos resolver para resolver ataques que el libro me indique, que me haga sobre un personaje. Entonces realizamos el procedimiento para defendernos contra ese ataque. Por otra parte, los personajes pueden resultar ser derrotados si en su carta tienen una cantidad de heridas que no les había explicado, pero hay dos tipos de heridas, las heridas normales y las heridas tóxicas. El efecto que le provoque esa herida pues te va a indicar que es una herida tóxica. Entonces si sobre esta carta tenemos la misma cantidad de puntos de vida que indica acá, en este caso 4, tengo esa cantidad de heridas, sea cual sea el tipo de herida, entonces ese personaje huye del escenario. Para ello vamos a seguir unos pasos. Primero vamos a retirar la figura del escenario, la vamos a colocar sobre la carta del personaje, vamos a retirar de acá cualquier carta de estado alterado que tenga, se la retiramos, y cualquier ficha que tengamos acá también se la retiramos. Se las quitamos acá y aumentamos en 1 el medidor acá del tiempo en el tablero de campaña. Estos son los pasos que debemos seguir. Ahora, este personaje que fue derrotado puede regresar a la partida en 2 ocasiones, siempre y cuando que el estado del escenario esté en seguro. Pues es una de las condiciones. Y la otra en la que puede regresar es si el resto de personajes pasa a otro escenario del libro. Entonces, en cualquiera de esos 2 casos, este personaje puede regresar. Ese personaje al regresar va a regresar en su turno de juego. Si cuando le toque en el turno de juego le toque a él y esté en una de estas 2 condiciones presentes, entonces él puede regresar, se va a colocar su figura en un espacio que contenga la figura de uno de sus compañeros, y adicional a eso va a recibir este estado alterado, que es el estado de malherido. Automáticamente la va a colocar en su zona de juego. Si en un momento dado todas las figuras de los personajes son derrotadas, entonces perdemos la misión, se finaliza la misión. En cualquier momento, al final del turno de cualquiera de los jugadores, si el estado del escenario es seguro, nosotros podemos decidir descansar como grupo. Si descansamos como grupo, se llevan a cabo 6 pasos en orden. Entonces, estos pasos son: primero, en orden de turno, cada jugador decide si consume un punto de comida de los que tenemos acá en el tablero de campaña, en el reloj de comida. Bajamos un punto y nos retiramos una ficha de herida normal de nuestro personaje. En el segundo paso, transformamos una herida tóxica a herida normal. Tercer paso, descartamos todas las cartas de estados alterados que tengamos, las descartamos. Cuarto paso, descartamos todas las fichas de batería que estén sobre los objetos equipados. El quinto paso, reparamos objetos, si queremos, objetos dañados. Como grupo decidimos de los objetos que están en esta pila de dañados, cuál de esos queremos reparar, o podemos reparar varios si así lo queremos. Pero para ello debemos pagar el coste de la reparación que indica abajo. Entonces buscamos este símbolo en el tablero de campaña y descontamos ese valor en el reloj de chatarra. Lo bajamos, en este caso, como indica acá abajo, y como grupo decidimos a quién le vamos a dar ese objeto, que se lo va a equipar o colocar en su bolsa, como ya lo hemos visto anteriormente. Ya como último paso, entonces vamos a subir en 1 el reloj en el tiempo. La misión que tengamos activa en ese momento se va a poder fallar o cumplir. En la propia carta de la misión, o el elemento que te dio la misión, te va a indicar, fíjense que acá te indica que si se cumple, se lee este apartado del libro, y en el caso que se falle, se lee este otro. O el mismo libro te va a indicar
en ese momento qué va a pasar si la cumple. Entonces, eso te lo indica allí. Además de eso, aquí pueden ver, hay un tiempo. Es decir, que si yo paso ese tiempo que está indicado ahí, en este caso 3 en los medidores, en el tablero de campaña, no quiere decir que falle la misión, sino que el libro me va indicando que voy a tener ciertas consecuencias. Recuerden que nosotros, mientras estamos resolviendo la misión, tenemos nuestra colonia está sola. Entonces, mientras más tiempo pase, pueden haber efectos negativos en la colonia. Entonces, todas esas consecuencias me las va a ir indicando el libro. Entonces, esas son las dos cosas que puede pasar. También para fallar una misión, eso puede ocurrir cuando todos los personajes sean derrotados en algún escenario. Igualmente el libro me va a indicar qué va a pasar en ese caso. Por otra parte, este juego se juega en modo campaña, que el modo campaña lo que se desarrolla, pues los jugadores eligen sus personajes, como lo hemos estado hablando, y para culminar la campaña debemos cumplir con el objetivo personal de 4 personajes. La idea es que juego a juego se van a ir resolviendo misiones, así se fallen o se cumplan. La campaña continúa. El libro te va a indicar de qué manera vamos a continuar, pero nosotros vamos avanzando. Y de un juego a otro pueden cambiar la cantidad de jugadores que están presentes en la partida. Se pueden jugar con diferentes personajes, no hay problema. Solo que debemos tener presente el objetivo personal de cada uno de los personajes, porque de repente en un juego se pueden desarrollar, se pueden cumplir los objetivos personales de otro personaje que no esté en juego en ese momento, es decir, con una sola campaña global. En el momento que se logren los objetivos personales de los 4 personajes, pues la campaña finaliza. O si quieren, pueden seguir resolviendo misiones que no hayan resuelto todavía, después que ya hayan logrado los 4 objetivos personales, y continúan para poder ver todo el contenido que trae el juego. Entonces, como pueden ver acá, en la hoja en las cartas de los personajes, acá te indica el objetivo personal de ese personaje. Entonces ahí te va a indicar unos objetivos que tú debes lograr para poder cumplir con él. Lo indicas en algún lugar para saber que ya en esta campaña lo tienes listo. Ahora, en el caso de que se falle la campaña, deberíamos reiniciar nuevamente la campaña. Pero en el caso de que no se quiera hacer, hay una variante que me permite tener vidas ilimitadas. La campaña en todo momento puede fallar cuando alguno de estos dos medidores, sea el de moral o el de población, llegue a 0. Si alguno de estos dos medidores llega a 0, inmediatamente perdemos la campaña. Todo lo que hayamos logrado lo perdemos y se debe reiniciar. Entonces, en el caso de que no queramos reiniciar todo nuevamente, tenemos esta variante que nos permite inmediatamente colocar esos dos medidores en 5 y continuar. Y simplemente continuar para no volver a reiniciar. Pero de manera estándar uno deberá reiniciar toda la campaña. Para reiniciar la campaña, lo que debemos hacer es colocar nuevamente los elementos iniciales de cada uno de los personajes en su caja correspondiente, que fíjense que la propia carta del personaje te indica cuál es el objeto inicial, cuál es la habilidad, el nombre de la habilidad inicial, para que lo tengas presente, además de la carta de influencia del personaje que tiene la figura del personaje. Esos son los elementos iniciales de cada uno de los personajes. Por otra parte, van a tener cartas y elementos que tienen este símbolo, que es el símbolo de descubrimiento. Esos son elementos que van a estar en esta caja, que no se van a sacar de ella, no se van a incluir en el juego hasta que el libro no me lo indique. Cuando el juego me lo indique, pues yo los voy a incluir en la partida. Entonces, cuando yo quiera reiniciar una campaña, todos estos elementos tienen ese símbolo, el símbolo de esta estrella, lo tienen en el elemento, para recordar que esos son elementos que deben ir en esta caja. Si queremos iniciar una campaña, colocamos todos esos elementos nuevamente en esta caja. En el momento de fallar una campaña, nos vamos a la página 100 del libro y leemos la sección 123. Ya nos va a dar unas indicaciones allí. Con esto culminamos lo que son las reglas básicas del juego. Con la idea de esta explicación era darles un sentido general de cuáles son las acciones, las reglas y normas básicas que van a utilizar, cuáles son los procedimientos. Pero hay muchos elementos que no indiqué, porque eso te los va a ir dando a medida que avanzas en la historia, en el libro. El mismo libro te va a ir incluyendo esas reglas adicionales y esos elementos adicionales.
Entonces todo aquello que no comenté fue porque el avanzar en la campaña te va a ir dando esa información. Bueno, espero que les haya quedado claro todas las reglas. Cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios. Muchas gracias por el video. No olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.